De acuerdo. ¿Todo bien? Ahí recién dice que estamos grabando. ¿Usted alcanza a ver el letrero que dice que estamos grabando? Sí, se muestran todas. Claro, eso es lo que yo supongo. Es que Sí, lo dicen todos. los dicen todos, sí. No, sí, está bien, excelente. Ya. Quizás yo de repente les voy... algunas cosas cruciales se las repito. Fíjese que aquí, por eso para que las tengan presente y aprovechen a hacer alguna pregunta, pero aquí en este problema usted tiene un campo eléctrico que apunta hacia adentro de la pantalla y, y hay una partícula, un protón en este caso, que en este momento, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Vemos mi puntero a la derecha, va vertical hacia arriba, pero como va moviéndose y está en presencia de un campo magnético, siente una fuerza magnética. Y la fuerza magnética es la carga por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Y la fuerza magnética en este punto apunta como este vector negro. Entonces, imagínese usted que usted va aquí hacia arriba, siente una fuerza hacia la izquierda, entonces usted tiende a curvarse hacia la izquierda. Y cuando va en otra parte, por ejemplo, aquí abajo, usted aquí, por el hecho de que está en el campo magnético, esto tiene que analizarlo uno y convencerse de que sí, que va a dar esa vuelta. Y por ejemplo, aquí, cuando vaya pasando por aquí, la velocidad viene tangencial siempre, la fuerza que siente debido al campo magnético apunta hacia arriba en este problema. Ya, siempre, bueno, aquí apunta hacia la izquierda, aquí hacia arriba, pero una manera fácil de decir eso es que la fuerza apunta hacia el centro, entonces decimos que siempre la fuerza es centrípeta. Es magnética, pero es centrípeta, además. Entonces, debido a que viene horizontal, hay una fuerza vertical, la partícula tiende a curvarse. Y usted puede hacer el análisis en un punto por aquí y se va a dar cuenta más o menos parecido a eso, que iba en una mitad ahí y aquí siente una fuerza de nuevo perpendicular y esto la hace girar siempre así, va avanzando en una circunferencia. Ya, entonces ese tema es un campo magnético externo, que puede ser el campo de la Tierra, el campo de un imán, y hay una partícula que se está moviendo ahí dentro. Entonces va describiendo esa trayectoria. Ahora puede describir otras trayectorias, ya ahí. Entonces, y se acuerda que lo vio esto, aquí lo vimos, también aquí si va con otra velocidad inicial puede enrollar a esos tallarines de esa manera, como una hélice. Y habíamos visto, aquí hay otras combinaciones, aquí viene derecho y aquí entra y alcanza a curvarse hasta la mitad y ya se acabó el campo magnético y ahí sigue, sale recto entonces. O sea, una combinación de dos problemas anteriores. Aquí el campo magnético viene apuntando hacia afuera. Y después... A ver, eso no me sirve. Esto me avanzó. Es que, disculpe, ahí que el ratón es súper sensible y me avanzó mucho. Voy a volver a donde estaba, que necesito llegar hasta aquí, pero ahí estaba. Ahí. Eso. Después, ya. Lo que quizás me gustaría ahí, después de ese movimiento en círculo, en una circunferencia, digamos, acordarle, para que no nos confundamos con las cosas, que cuando hay un campo magnético así y había esto, que esto era igual el campo magnético va para adentro aquí, pero los electrones van tan limitados a moverse dentro del alambre, entonces los electrones se van a ir moviendo hacia arriba, lo que va a dar una corriente hacia abajo, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos discutido. Entonces aquí irían los electrones viajando, aquí en esta parte van hacia arriba, siente una fuerza hacia la izquierda, hacia acá, igual que antes, pero obviamente que como tiene que viajar dentro del alambre no va a dar un círculo, sino que sigue derecho, digamos, los electrones viajando. Y en ese caso lo que pasa es que el alambre se curva y lo que pasa es que la fuerza que en el otro problema hacía que el electrón girara en un círculo, esa fuerza centrípeta, aquí lo que produce es que el electrón choca contra los iones que están en el, en el alambre y hacen que se curve hacia
así como se está curvando ahí, hacia la derecha. Así que aquí no hay corriente en el alambre, el campo magnético es externo, ya un imán o la Tierra, aquí no hay corriente, no siente nada. Aquí sigue con el imán o la Tierra, hay corriente y se curva para uno u otro lado. Bien, ahora esas son dos cosas bien claras y quiero hacer otra cosa aquí, avanzar en este libro, esto lo hemos visto entonces, y vamos a ver este experimento que es muy importante en física. Este experimento, por primera vez, eh, eh, fundió, digamos, puso juntos fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Y este caballero, Ørsted, que era un danés, descubrió que había una relación entre imanes, digamos, y alambres con corriente. ¿Y qué es lo que observó? Que tenía un alambre, que si en este alambre no va corriente, I igual a 0, entonces puso sus brújulas y están todas ordenaditas. O sea, están apuntando aquí, en este caso, si lo apuntara en una sala de clase aquí, estarían apuntando hacia el norte, todas las brújulas. Y después descubre que cuando hace circular corriente en un sentido o en el otro, después lo vamos a ver, mire lo que pasa. Se alinean las brújulas y giran así. ¿Qué le parece? Profe, pero las brújulas tienen que apuntar al centro magnético de la Tierra, o sea, al norte. Como aquí, claro. Sí, Sí, ¿por qué apuntan hacia el norte? porque ahí está el polo magnético de la Tierra. Es el que tiene más Claro, fuerza en claro, un área neutra, por decirlo de una manera. claro. Pero ¿No? si el flujo magnético de la Tierra en otra parte está apuntando para allá, estas girarían para allá, ¿no es cierto? Si usted se mueve Sí, con su brújula, apuntan para otro lado. Eh, sí. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en realidad? Lo que pasa es que aquí de nuevo está funcionando el campo magnético de la Tierra, que los tendería a que fueran en esta posición. Pero fíjese que por esta corriente se desordenaron o se ordenaron de esta otra manera. ¿Qué podría haber pasado? Está chocando. De que yo pensaría de que el centro magnético haría que apuntasen las brújulas hacia el interior de la barra. Ah, ya. No es así. O sea, lo que pasa, una de estas brújulas siente una fuerza que lo hace ordenarse de esta manera. Usted pensaba que todas apuntaban hacia el centro. Fíjese que no funcionan así. Mm. Digamos que aquí en este problema hay también líneas de campo magnético y las líneas de campo magnético están como apuntando en esta dirección de las brújulas, o sea que las brújulas se ordenan a lo largo de la línea magnética. ¿Se da cuenta? O sea, uno en Iquique, por ejemplo, ya usted puede ver el norte, hay alguna avenida que apunta hacia el norte. Entonces, usted puede imaginar que por esa carretera van líneas de campo magnético hacia el norte. Entonces, si coloca una brújula, varias brújulas ahí, todas van a quedar alineadas con las líneas magnéticas. ¿Le parece? Sí. Sí. Y lo que pasa es que aquí, en este problema, también existen esas, pero se crea el alambre con corriente, crea un campo bastante más intenso que el de la Tierra y le gana. Y además, la forma que tiene el campo magnético producido por esta corriente son circulares. Van así. Entonces, las líneas de campo magnética son líneas circulares y las brújulas quedan ordenaditas de esta manera. Eso es lo que pasa. Bueno, lo estamos explorando recién, ¿me entiende? Voy a buscar un vasito de agua. Usted vea eso ahí.
Bueno, entonces lo que vamos a considerar ahora es el campo magnético que produce un alambre infinito. A ver, no, un alambre largo, si quiere. Un alambre un poco largo, bastante largo si quiere, pero no necesita, o sea, puede ser los alambres de su pieza. Eso produce un campo magnético. A un alambre recto, dice aquí, campo magnético de un alambre recto largo, y ahí menciona una ley que se llama la ley de Ampère, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver que nosotros hasta este momento sabíamos que los campos magnéticos eran producidos por imanes, ¿no? O sea, conocíamos campos magnéticos producidos por imanes y por la Tierra. Eso le hace pensar a usted que la Tierra es un imán, en realidad, ¿no es cierto? Hay verdad en eso. Entonces, que los campos magnéticos eran producidos por imanes. Y ahora vamos a ver que los campos eléctricos son producidos por estos alambres que llevan corriente. Así que cerca de un alambre en su casa hay campos magnéticos. Así que si usted acercara una brújula, bueno, habría que ver ahí, según la corriente que lleve el alambre, cuán intenso es el campo magnético, y a ver si desviaría a una brújula. Podría hacer ese experimento si se consigue una brújula y ver acercando el campo hasta cuánto lo puede acercar para ver que se desvía de la posición hacia el norte, ¿cierto? Porque fíjese que esta está apuntando hacia el norte y aquí, por ejemplo, se desvió hacia el sur. Así que si esto usted una brújula llega y la trae y la acerca aquí, mire, queda al revés. Habría que ver eso con un alambre, a qué distancia es, y eso depende de la corriente. ¿Ya? Podríamos hacer cálculos de partida para estimarlo, ¿me entiende? Usted podría ser interesante ver eso. Una corriente de la que anda en la casa, cuántos amperes es, usted sabe que son 220 volts, sabe que la resistencia del alambre se podría calcular, y con eso podría calcular la corriente, o sea, claro, con el voltaje y la resistencia calcula la corriente, cuántos amperes. Y después que tenga ese dato, podría calcular el campo eléctrico, la intensidad del campo. Aquí ya estaríamos tomando que el campo magnético dibuja una línea circular, una circunferencia, pero no sabemos qué intensidad y cuán intenso es, a ver, es una idea. Si usted su intuición, a ver si se aleja del alambre el campo magnético, ¿qué le pasaría en cuanto a magnitud? Porque es un vector también. Entonces tiene magnitud y dirección en cada punto. ¿Qué le pasará a la magnitud a medida que usted se aleja del alambre? Alejándose en forma perpendicular a él, por aquí. No hemos visto nada, así que no podría decir el resultado exacto, pero cualitativamente, ¿qué le pasaría a un alambre, al campo magnético, a medida que usted se aleja del alambre? ¿Aló? Se escucha, profesor, se escucha. ¿Qué le gusta más? ¿Que se mantenga constante? ¿Que crezca el campo magnético? ¿La fuerza? No, no es la fuerza, ¿no? No es malo decirlo. Es la intensidad, la magnitud. La magnitud de la fuerza. ¿Qué le pasará a la fuerza que hace una... O sea, a ver, no, no, lo vamos a preguntar así como... El campo magnético mismo, que es un Ujú. vector, ¿será igual a medida que se aleja? ¿Disminuirá o aumentará? ¿Cuál es su intuición de ese problema? En realidad no, es casi injusto preguntarle porque no le he mostrado más. ¿Para todos los campos magnéticos o para uno en Sí, específico? no, no así por un alambre recto que va así largo. Disminuirá mediante uno se mueve más Sí, alejado de él. claro, sale bastante lógico, o sea, como intuitivo. Efectivamente, se, se ve que va a disminuir la magnitud del campo magnético. ¿Qué piensa que le pasa a la brújula? Si póngale una brújula que tiene cierta inercia, que cuesta rotarla, habrá que ponerla más cerca, ¿no es cierto? Para que sienta un efecto. Entonces ahí uno ve que la fuerza que produce tiene que estar más cerquita ahí para que sienta un efecto y se desvíe. Si está por acá, por fuera, va a seguir apuntando hacia el norte nomás la brújula.
Así que el campo magnético va a ir disminuyendo a medida que se aleje del alambre y la magnitud del campo. Y aquí vamos a ver qué le pasa. Fíjese, primero vamos a ver la dirección de las líneas, cómo va el campo magnético. Y va así como esto, fíjese. Y aquí ponen una foto en que usted tiene un alambre, largo, tiene un alambre largo, está en una mesa. ¿Aló? Se ve, Sí, se ve, ¿no es cierto? se ve. Sí. Entonces hay una mesa aquí y hay unas limas que serían como, pensémoslos como pequeños imanes. Y se produce corriente y fíjese, mire cómo se ordenan. Se ve que se ordenan como círculos, ¿no es cierto? Sí, Sí, eso pasa. Ahora, vamos a ver en uno de estos círculos en qué dirección circula la corriente. El alambre lleva una corriente, fíjese que, a ver, no, cuidado, lo dije, está bien, pero lo voy a decir de otra manera. Aquí el alambre lleva la corriente hacia arriba, hay una corriente hacia arriba. Y eso hace que el campo magnético aquí va a lo largo de esa línea azul. Vamos a leer aquí. Ya, aquí justamente se determina la dirección del campo magnético. Fíjese que la dirección del campo magnético va siempre perpendicular a esta línea. O sea, aquí va hacia la derecha, aquí en este punto va entrando en la página, allá por ahí va a venir saliendo de la página. O sea, sí, y así, y va a ir dando vueltas los vectores campo magnéticos. Y para ver si las líneas de campo magnético van girando en el sentido horario, eh, que sería hacia acá, o antihorario, que sería así como está dibujado aquí, hay que usar una regla. Y es lo que está mostrando el dibujo ahí. sí. El dibujo le dice, es la regla de la mano derecha, pero aplicada un poquito distinto. Puede bajar un poquitito sí, porque va a quedar mejor la grabación para sus compañeros. Tiene un poquito de ruido electrónico, parece. Bueno, si quiere hacer la pregunta, ahí me pregunta nomás. Pero, ¿cómo calcula en qué dirección va el campo magnético? Usted coloca el pulgar, aquí en este caso empieza con el pulgar. Entonces coloca el pulgar en la dirección de la corriente, hacia arriba, y gira los dedos. Y de la manera que giran los dedos es como gira el campo magnético. ¿Qué le parece? Está bien. Está bien, está fácil, ¿no es cierto? Es la regla de la mano derecha, pero esa forma es bien fácil de hacerla. Usted si tiene un alambre que va con corriente, por ejemplo, aquí lo voy a mostrar así, entonces usted quiere ver cómo son los círculos alrededor de él, el campo magnético, usted hace esto. Entonces ahí van así, girando así. Eso es todo. Así es que, bueno, eso se lo explican aquí en el libro, y después de eso, aquí le dicen que se observa que el campo magnético es función del radio, es función de la distancia al alambre. Si, como usted decía, si se aleja del alambre, el campo magnético disminuye. Y aquí se ve, aquí le están dando la información cómo disminuye. Fíjese cuál es la fórmula que disminuye. A ver si en un punto determinado usted va La, ahí, par- la cosa que hace que se disminuya el campo magnético es el radio, es la la- distancia. claro, en la distancia al alambre, ¿no es cierto? Medido perpendicularmente. Claro, entonces, oh, ¿qué me pasa con este mouse? Miren, a ver, magnético. Estos son los problemas de campo magnético. Entonces, así, es largo esto. Ya, aquí estamos nosotros. Oh, por aquí.
Hartas cositas, estamos aquí. A ver, tener que tener cuidado con esto. Aquí. Ya, eh, claro, el campo, si usted se aleja, va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, el campo tiene cierto valor. Si usted se aleja al doble, ¿qué le pasará a la magnitud del campo? Disminuirá, pero ¿cuánto? Si aquí tiene cierto valor, y si usted aumenta al doble la distancia, ¿a cuánto disminuirá el campo magnético? 4 veces. No, a ver, espérese. Es que No, empiezo con un valor de 1. no. Empieza con un valor, cualquier valor, y depende de 1 partido por R. O sea, aquí hay Sí, que, la constante, y pongamos el 1 partido por R aquí afuera. Entonces la constante va a tener algún valor. No 1, pero algún valor. Hay que meter los valores de la corriente y todo eso. digo distancia en 1. Este R, Sí, comienzo ya, con R1 y eso me queda 2pi. Pongo R2, me queda 4pi. sí, pero le queda, yo le estoy preguntando, ¿cuánto disminuye? Si disminuye a la mitad, a un cuarto, si aumenta al doble la distancia, si aumenta al doble la distancia, ¿qué le pasa al campo magnético? ¿Queda igual o disminuye a la mitad o disminuye a un cuarto? A la Por ejemplo, mitad. a la mitad, claro. Porque Sí, ya me di tenía, cuenta recién. claro, usted ya tenía el valor 2 como automáticamente incorporado en su cálculo. Entonces, lo había considerado. Entonces, cuando esto lo aumenta en doble, al doble el R, entonces el campo magnético disminuye a la mitad. No multiplica de nuevo. Es como usted dice, usted se dio cuenta ahí al tiro. Está bien. Eso es. Así que el campo magnético tiene esa forma. Eso ya es exacto. Eso es el resultado. En este momento, en el libro, se lo están dando como una receta, ¿me entiendes? Le están diciendo, mira, esto es el resultado, ¿ya? Así que aquí, hasta este paso, usted lo tiene que aceptar nomás. Después, aquí en esta parte, le mencionan la ley de Ampère, ¿ya? La ley de Ampère, y con esa ley que está explicada aquí, le permite calcular a usted como, digamos, entre comillas, analíticamente el valor. Y llega al valor aquí calculando según unas ideas que en este momento no vamos a ver todavía. Pero lo más importante para usted es que saber que este resultado que en esa ecuación 1911 es un dato nomás, en realidad obedece a una ley que hay que verla en esa ecuación, qué significa la ley, y entenderla. Ya, eso lo vamos a hacer en algún momento. Y después de eso usted dice, ya, si aplico esa ley, yo llego al cálculo del campo magnético y llego al mismo. ¿Se entiende la idea que estamos haciendo? Porque estamos haciendo un enfoque en que nos vamos a ir fijando en un esquema. Usted dice, ya hay una ley, entonces puedo calcular y llego al resultado. Ya, estoy más conforme porque lo puedo calcular a partir de una ley, ¿no es cierto? Y no tengo unos números sueltos nomás que me dicen que ese es el valor. Ahora, tenemos que entender la ley, pero podemos seguir avanzando un poquitito para agarrar un poquito más de experiencia con el problema, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ya podemos calcularlo. Si uno usa esa ley, fíjese que esa ley ya le permite resolver ese problema que está ahí, ya ahí está un alambre y que lleva ese campo magnético ahí porque lleva una corriente. Fíjese que aquí Profe, sí, ¿cómo está? ¿la Hola. letra B representa campo magnético? Sí, eso es el campo magnético. Eh, ya fíjese que es interesante ese dibujo porque nos dice que el campo magnético va girando así y no indican para la corriente en el alambre si va para arriba o para abajo. ¿Quién podría decir? ¿Podría repetir eso, profesor? No, que aquí en este dibujo, en este diagrama, aquí en este libro colocaron que el campo magnético sigue este sentido, va girando así, ¿ya? Eso en los libros de física le va a decir que este campo magnético, o sea, decir que va girando no es propiamente correcto, pero va describiendo esta trayectoria. Usted dibuja otra flecha azul y va para allá, y después otra, y va así, ya, va como girando.
pero no le dice, o sea, ese campo magnético, ¿por qué está ahí? ¿Por qué se dibujaron ese campo magnético en ese diagrama? ¿Qué habrá Para pasado? referencia, ¿Ah? para darnos una referencia. Sí, pero ¿por qué se produce un campo magnético ahí? O sea, porque si ese es una... bueno, supongamos que este es un alambre, ¿no es cierto? Pero si no lleva corriente, ¿produce campo magnético? No, ¿no es cierto? Ya vimos que No, alambres sin corriente no producen campo magnético. Entonces aquí, por este alambre, dice, debería circular una corriente. O sea, la palabra circular aquí suena rara porque, ¿cierto? Es como que aquí debería pasar una corriente por este alambre, por decir algo. Ya nosotros sabemos lo que significa que un alambre lleve una corriente. Entonces, supongamos que este alambre lleva una corriente, ¿ya? Y dice que aquí que un camino circular cerrado de radio R alrededor de un alambre que lleva corriente, un alambre largo y derecho que lleva corriente, está usado para calcular el campo magnético eh, producido por el alambre. Bueno, en el texto dice que este alambre lleva corriente. Ahí dice, esta parte dice que lleva corriente. Pero aquí no lo dibujaron que llevaba corriente, ¿no? no. No. Y fíjese que ya ahí dice que lleva corriente. Y, a ver, ¿para qué dicen que? Dice que es usado para calcular el campo magnético. Bueno, ok, pero fíjese que tampoco usted puede adivinar la dirección de la corriente en este diagrama según este dibujo. ¿Va para arriba o para abajo la corriente? Ah, Mm. ¿Va para arriba? A Yo no ver, podría, yo no podría hacerlo. pero ¿se o acuerdan? A sea, ver, no se distingue, pero está vertical. está vertical. Sí, pero como están dibujando un campo magnético, tiene que llevar una corriente, porque si no lleva corriente no hay campo magnético. Ahora, el tema es si la corriente, mirando el campo magnético, uno puede adivinar si la corriente va para arriba o para abajo. Se le olvidó colocarlo ahí. Y yo les voy a mostrar, porque lo que vimos recién, cómo se veía eso. ¿Ve? Aquí se ve que si la corriente va para arriba, así gira el campo magnético. Y si va para abajo, gira al contrario. Entonces, ¿cuál es la regla? Usted tiene que partir con un pulgar, usted tiene que colocar el pulgar en la dirección de la corriente y cerrar los dedos del campo de su mano derecha. Y cuando gira los dedos cerrándolo, eso le indica en qué dirección gira la corriente. No, perdón, en qué dirección va el campo magnético. ¿Cierto? Porque este giro de los dedos que está indicado aquí con esta flecha es justamente este camino azul que es del campo magnético. Esto está en el vacío, en el espacio. Aquí le está indicando nomás el campo magnético, cómo va girando. Son vectores. Deberían colocar varias flechitas nomás que van dando vueltas. Pero se hace así también. Esta es como la línea de campo magnético. Entonces aquí va para arriba la corriente y produce este campo magnético. Este campo magnético, este giro, en los libros de física le van a decir que ese giro es antihorario. ¿Ya han escuchado esa expresión? Un giro horario o otro giro Sí. antihorario. Sí, lo hemos escuchado. Ya, ¿qué significa? Entonces le voy a preguntar a usted. ¿Eso por qué le llaman antihorario? Debido a que se mueve en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Mirado desde dónde? Desde arriba Desde o desde arriba, el ya. frente, dependiendo de dónde lo mires. Claro, o sea, uno tiene que tomar el reloj, imaginarse esos relojes antiguos, porque hay unos relojes transparentes de repente ahora, entonces usted lo tiene que mirar de arriba, usted toma su reloj con la mano y lo mira de arriba y ve que las manecillas del reloj o las agujas van girando en ese sentido, entonces es antihorario. Entonces, si va para arriba es antihorario, y acá ¿cómo era? ¿Y esto es horario o antihorario? Antihorario, Antihorario, entonces, ¿para dónde va? Antihorario. ¿Para dónde va la corriente? hacia Ah, arriba. claro, lo hace con su dedo. Ponga el dedo pulgar hacia arriba y lo gira. Y va a girar como está indicado el campo magnético ahí.
¿Está Sí. de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Le coincide? Gira antihorario, Sí, sí. profe. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos eso. Entonces estamos viendo por lo menos algunos ejemplos cómo va el campo magnético para que nos familiaricemos. A ver, aquí por ejemplo, va esta corriente hacia arriba. En este punto, ¿hacia dónde irá el campo magnético? ¿Produce un campo magnético aquí en este punto, sí o no? Sí, Sí, bien. ¿Para dónde apunta el campo magnético aquí en este punto donde está la partícula? Hacia el centro. No. No, tome su pulgar, colóquelo a lo largo del alambre café y gírelo. Y cuando pase, Yes. y por aquí, Contrahorario. sí, pero ¿qué va a pasar cuando yo, aquí en este punto, qué le van a pasar a sus dedos? Usted lo hace girar y ahí entran en la ¿van página, ¿o a no? chocar? Van a chocar con la página, ¿o Claro. no? Claro. Sí. Entonces, Va a ser eso, antihorario. no, pero primero eso significa que en ese punto el campo magnético está entrando en la página y por eso que aquí lo colocaron con una crucecita. ¿Cierto? Y va a entrar en la página, va a dar toda la vuelta por detrás y va a salir por este otro lado y va a pasar por delante el campo magnético. Y eso es, según lo que dice Mateo, es antihorario, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bien. Así es que aquí este alambre, fíjese, este alambre produce un campo aquí que entra en la página. Y si la ve en otras partes, va a ir girando y va a ser en sentido antihorario. Pero aquí, en este problema, lo que están viendo es que además hacen que por ese punto vaya viajando un protón. Vaya girando ahí un protón. ¿Y qué le va a pasar al protón? Si va para arriba. Si va para arriba mientras está teniendo una velocidad hacia alrededor del campo magnético. No, es que, no, el campo magnético sí entra aquí como en un anillo adentro de la pizarra, pero aquí tenemos una partícula que en ese momento va viajando hacia arriba. Entonces va a sentir una fuerza porque en esta parte hay un campo magnético. ¿Y para dónde apunta la fuerza que siente el protón? La fuerza que Aquí, siente el protón por el campo magnético claro, apunta hacia adentro. hacia acá, ¿no es cierto? Digamos, este vector negro que está aquí, apunta hacia la izquierda. Sí, ¿Está bien? ¿Y cómo sí. calcula? ¿Por qué cómo sabe uno que la fuerza que siente el protón está representada por ese vector negro? No lo ¿Cómo sé. lo calcula? Pero eso también es por la regla de la mano derecha. ¿Es la ecuación? No, ahí tiene que usar para descubrir esto, porque ya sabemos que el campo magnético gira en un círculo ahí, pero aquí estamos preocupados en ese puro punto, así que el campo magnético aquí entra en la página. Pensamos en un protón que justo ahí va para arriba y queremos saber qué le pasa. Entonces la fuerza que siente viene dada por la función que la fuerza es V cruz B. Entonces usted tiene que hacer este V, hacer el producto cruz con el campo magnético que va hacia adentro. ¿Y cuánto le da el producto cruz? No sé. Pero ahí ya vamos a tener que ahí ir tratando de ir viendo. ¿Alguien más puede saber o no? A ver, preguntemos si alguien nos ayuda con eso. ¿Quién está? Está la Alejandra. Alejandra, ¿a usted qué le parece? Profesor, esa es la Carolina. ¿Dónde decía Alejandra o no? A1. Profe, soy Alejandra. yo. No me Ah, confunda. ¿quién está? ¿Está Alejandra o no? Porque dice, ahí yo veo a Alejandra que dice, está usted. Ya Carolina y Mateo nomás, ¿sale? Ah, no, no entiendo nada. A ver, ¿usted quién es? Yo soy Carolina. Usted es Carolina y Sí, este icono que está aquí es de Alejandra, ¿cierto? claro. Y Alejandra no está, o si está, o está usted. ¿Cómo? ¿Y por qué no está su icono, Al Carolina? parecer estoy yo y Mateo nomás. No sé, no tengo idea. Porque o está equivocada o algo.
No sé, profe. Pero sale que estoy yo y Mateo nomás. ¿Sale qué? Que está Mateo y yo nomás. Ah, está Mateo y usted. Entonces, pero entonces usted está. ¿Por qué le puse el team? ¿Por qué le pone esas iniciales a usted entonces? ¿Tiene algo? No, no sé. Ya, véalo, por si acaso a lo mejor, no sé, no tengo idea cómo está funcionando su computador. Bueno, ya, entonces, a ver, Alejandra, va, Carolina, que yo voy a verla, y le voy a seguir llamando a Alejandra. ¿Se ve para dónde apunta la fuerza? Usando la regla de la mano derecha para calcular la fuerza, que la fuerza era Q por V cruz B. Y aquí tiene el B, aquí tiene el V, y el Q es positiva. ¿Para dónde da V cruz B? Será en diagonal hacia el interior del... No, va aquí, en esta línea negra, del V cruz B. Carolina, ¿eso usted lo domina ya o no? ¿Cómo, profe, me dijo V cruz B? Claro. ¿Lo puede explicar de nuevo? V cruz B. Sí, tiene que colocar entonces la mano derecha en la dirección de V, para arriba. ¿Ya? Subir para arriba. Y la tiene que cerrar hacia B. O sea, porque el B va para adentro, entonces usted cierre los dedos hacia adentro. ¿Para dónde le apunta el pulgar? ¿Ya? Sí, ¿Para hacia dónde? dónde está la F. ¿Le apunta así como esto? Ya, eso. ¿Está bien eso? Sí, pues, está bien. Ya. Mateo, practique ahí. ¿Por qué no coloca los 4 dedos vertical hacia arriba? ¿Lo puede hacer? Vertical hacia arriba. Y después, es su mano derecha, la pone vertical hacia arriba. Después cierra los dedos hacia adentro de la pantalla, porque el campo magnético va hacia adentro. Y vea para dónde le apunta el campo magnético. Estira el pulgar. hacia Estire. adelante. ¿Hacia acá o no? Sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Profe, ¿puede sacar las imágenes de Teams de enfrente que me estoy viendo Sí. 2 veces en la imagen? No, así no. Ah, Así no, así va a borrarlo todo. Tiene que oprimir abajo. aquí. Ya. 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 Gracias. Yo me mareo con Teams y con Moodle y con todas las cuestiones. Ya. Ahora se Sí, entendió. profe, tranquilo. Ya, no sé. Pues. Ya, pero aquí ve que se da cuenta que aquí hay que estar en clase como para practicar esto, y ya ustedes lo saben. Entonces, está bien. Porque si saben eso, ustedes mismos se entusiasman y pueden leer en el inglés y ya tienen algunos pasos cruciales. Pero si uno no puede avanzar con esto, ya se le pone difícil. Entonces aquí está el ejemplo de un campo magnético de un alambre que lleva corriente hacia arriba. En este punto entra en la página. Ya, y después la idea es que si por ahí fuera pasando una partícula con velocidad para arriba, debido a que está este campo magnético, va a sentir una fuerza hacia acá, hacia la izquierda. Se va a ser atraído hacia el alambre. Eso nomás. Todo lo que está escrito ahí. Ah, y ahí va a empezar a ahí va a empezar a hacer como el circuito que hace así como alrededor. Ahí, Como si fuera hacia arriba y sí, toma hacia el lado que se integra a los demás, pues, ¿no? espérese, que antes hacía esos círculos, por ejemplo, a ver, porque aquí está para adentro y está yendo para arriba la velocidad. ¿Esto, cierto? Y veamos el otro ejemplo que hacía eso, cuando describía los círculos. Porque aquí está sintiendo una fuerza para acá, entonces se desviaría para acá, ¿no es cierto? Iría derecho y se curvaría. Pero ahora hay que tener cuidado que este campo no es parejo en todas partes. A eso hay una diferencia. Por ejemplo, con este otro ejemplo, por ejemplo, si va aquí, el campo está parejo, por eso esas cruces están todas parejas, y ahí describe estos círculos. Entonces, y eso también se ve en ese otro ejemplo,
Aquí el campo también es parejo y eso se llama uniforme, ¿ya? Un uniforme hacia afuera de la pizarra y va girando para el otro lado, o sea, gira en sentido contrario. Ya, pero aquí va a esto. Entonces era la misma situación que aquí, es parecida, pero va para arriba, ahí hay un campo magnético para adentro, se desvía por esta fuerza que lo tira hacia la izquierda, ¿cierto? Se desvía para la izquierda. Y al final describe ¿ya? Pero en el otro que tenemos aquí, ya es un poquito distinto y no me atrevería a decir, aquí también va para arriba, siente una fuerza hacia la izquierda, entonces se va a tener que curvar un poco. Pero ahora el campo hacia adentro no es parejo en esta región, es más intenso. Entonces habría que hacer el cálculo qué va a pasar. No estoy seguro. Profe, por ejemplo, yo entiendo los ejemplos, pero a la hora de realizar los cálculos es cuando me complica un poco. Yo soy Ya, lo contrario. usted lo contrario, ¿ve? Si eso es lo que pasa. Yo soy mejor Que, con las matemáticas. claro, hay unas Sí, el personas Mateo le sabe las matemáticas. que a usted le sale Ah, mal la parte geométrica. Eso pasa, hay personas que les encanta ver los dibujos, hay personas que les encanta escuchar al profe explicando y otros les gusta más leyendo, porque les distrae el profe explicando, ¿me entiendes? Entonces, realmente depende de la persona. Y hay que tratar distintos métodos para que una persona logre captar un problema. Pero aquí, por ejemplo, usted puede ver, le van a preguntar ya, ¿cuánto vale el campo magnético aquí? Entonces usted va a ir a la fórmula que tiene antes y pone los números. Y ahí encuentra tantos Gauss, le va a salir, o Teslas, tantos Teslas. Esto van a ser 2,5, bueno, son décimas de militesla. Ahí está escrito en matemáticas. Ya, pero estamos repasando la parte geométrica y para Mateo, digamos, aquí está ya, esto es el valor del campo magnético en ese punto. Ya, vamos a ver qué otras cosas muestran. Ahí hay varias, aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en que usted tiene dos alambres que llevan corriente en la misma dirección, ¿ya? Entonces, queremos saber qué efectos sienten mutuamente, qué les pasa porque los dos llevan corriente. Entonces, lo voy a decir en general nomás, porque no quiero ver este problema muy en detalle, pero uno se da cuenta que, por ejemplo, el alambre de abajo, el alambre de abajo produce un campo magnético como está aquí en azul, ¿ya? Así, es el campo magnético. A su vez, el alambre de arriba va a producir otro campo magnético centrado en él, digamos, por aquí. Ya, pero aquí nos preocupamos de este nomás. Entonces aquí están preocupados de qué es lo que siente el alambre 1 debido a la corriente del alambre 2. Entonces el alambre 2 lleva esta corriente, esa corriente produce un campo magnético aquí, y ese campo magnético tiene un efecto sobre el alambre de arriba, y que es que hace una fuerza hacia abajo. ¿Y por qué hace eso? Aquí en este caso, usted piensa que hay portadores de carga que viajan a lo largo del alambre. Puede bajar un poquito el mute, por favor, ya, porque los perros ahí. Entonces, una partícula cargada positiva, usted tiene que convencerse de que va a sentir una fuerza hacia abajo. ¿Será eso cierto? A ver, veámoslo al tiro. Viene la velocidad de la partícula viene en esta dirección y siento un campo magnético saliendo así. Esto es como saliendo, este dibujo es complicado verlo porque ¿cómo se lo imagina en este dibujo? Aquí uno lo puede girar un poquitito visualmente y puede profesor, ver. Sí, dígame. estoy viendo el dibujo. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se va la partícula? Sí. No, Ah, pero ¿hacia dónde? hacia- ¿En qué dirección va la partícula? bueno, dicen que lleva una corriente hacia acá, saliendo por esta parte, ¿no? Bien, Pero cuando le dicen eso, usted tiene dos opciones. Usted puede pensar que son protones los que vienen viajando adentro y salen adentro.
Claro, viene en un cable que lleva corriente. O sea, hay Bien. partículas que van por dentro del alambre. Aquí también. Aquí en este cable 2 lleva una corriente hacia acá. Entonces, una forma fácil de analizarlo es que usted piensa que hay protones que se mueven hacia acá. Y aquí también por dentro hay protones que se mueven así. Ya. Usted dice, quiero saber qué efecto va a tener el alambre de abajo sobre el de arriba. Después usted verá el otro efecto, el de arriba sobre el de abajo. ¿Qué pasa? Pero este sobre este. Esta corriente que viene saliendo produce un campo azul como el que está ahí. Habría que chequear eso. ¿Les parece que está bien ese campo magnético azul o no? Ese es el campo magnético de la corriente número 2. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Por qué era el número 2, profe? Porque aquí, esta corriente de aquí abajo, están dibujando, están haciendo un círculo alrededor del alambre 2. O sea, usted cómo obtiene este círculo, ponga su pulgar en esta dirección y gira los dedos y se va a dar cuenta que los dedos van girando así. ¿Está bien o no? Sí, Sí. Entonces pero eso, ¿por qué el campo va en el 2? o sea, este Si campo sale azul, Ahí del dibujaron 1. el campo. Ese es el ejemplo. en este ejemplo, o sea, podrían dibujar el campo también producido por el alambre 1 y le quedaría otro círculo en el centro, ahí en esa parte así sería. Pero eso no lo quisieron dibujar. Entonces se centraron en un solo alambre. Entonces hay un círculo alrededor de este alambre. O sea, lo que están haciendo ahí es, por ejemplo, como esto. Ah, no, hacerlo más claro. Como esto, ¿ves? Aquí tiene un solo alambre y ese alambre produce un campo magnético alrededor de él así. Así se obtiene. Es como esto. Si tiene otro más, bueno, eso producirá otro círculo alrededor de él. Este produce muchos círculos, igual que eso, ¿se da cuenta? Pero aquí dibujaron uno solo. Pero entonces este alambre produce un campo magnético que gira en esos círculos. En los círculos, justo el centro del círculo pasa por el alambre. ¿Le parece eso? Sí, profesor. Eso está así. Entonces el de acá, ejemplo de abajo, eh, aquí son dos, pero fíjese en uno, como que fuera uno. O sea, primero se están concentrando en el campo magnético de este. Entonces dice ya, pone los dedos aquí y hace ese círculo. Como que el de arriba no existe ya. Ahí estaríamos de acuerdo con el problema anterior, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya, bien. Esa es la historia. Para la primera parte tenemos que estar de acuerdo en que hay una corriente así como I2 y que eso produce un campo magnético azul que está aquí dibujado. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? sí, profe. Ya. ¿Y gira bien el campo magnético o no? Hay que chequear eso. Ahí pongamos el pulgar aquí en la dirección del I2 y giremos los dedos y van a girar así. Bien, podríamos tener eso nomás, ya estaríamos de acuerdo con un alambre. Entonces, después la pregunta es, si usted coloca otro alambre aquí arriba, que lleva otra corriente y uno en la misma dirección, ¿qué siente? ¿Qué efecto tiene este campo magnético que teníamos sobre este alambre? ¿Produce algún efecto o no? Y eso es lo que dice aquí, que sí, que este alambre se va a sentir atraído por el alambre de abajo, porque va a sentir una fuerza hacia abajo. ¿Podría repetir eso, profe? Que los perros estaban ladrando. Sí, es que aquí si ya sabíamos que hay un campo magnético, entonces ahora colocamos otro alambre arriba y vemos qué le pasa. Entonces lo que le va a pasar es que va a sentir una fuerza hacia abajo. Sí. ¿Cómo uno lo puede ver eso? Uno dice, bueno, lo puede pensar así usted. Dice, ah, viene una partícula cargada por ahí y debido a este campo magnético siente una fuerza para abajo. Eso habría que verlo geométricamente, o sea, si lo imaginan, ¿cómo lo pueden ver? Traten de girar un poquito con la vista en la dirección de esos alambres a ver si lo ven, que va para abajo realmente esa fuerza. Profesor, pero ¿por qué iría hacia la izquierda en este dibujo? ¿Por qué iría a la izquierda si es que va hacia abajo? No, pero es que B2.
Usted tiene el B2 viene hacia la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Es el campo magnético. Ya, piense que no hay, este alambre no existe, el de arriba. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces tiene un solo alambre y ahí tiene el campo magnético de ese alambre 2, que está indicado con azul ahí. Eso estamos de acuerdo. Entonces después usted dice, ya voy a poner otro alambre que vaya a una corriente así, y lo puedo pensar como que son varias partículas positivas, protones que van viajando así. Ok. ¿Qué le pasaría a un protón que va viajando aquí? Tiene una fuerza hacia abajo. Ahí se siente una fuerza hacia abajo. Entonces, como el protón que va por dentro siente una fuerza hacia abajo, el cable se va a curvar hacia abajo o va a sentir una fuerza hacia abajo. Se puede acercar al otro alambre. Eso va a pasar. Bien. Ya. Carolina, ¿qué le pareció a usted eso? ¿Pero qué significa el B2? Sí, profe. Ya, el B2 es el campo magnético producido por el alambre 2. Bien. ¿Y qué es lo que es F1? B1 es la fuerza por la que atrae F1. Sí, F1, el que está aquí, esto. ¿Qué es lo que es? Ah, F1 es la fuerza que siente la partícula siendo atraída por ese campo magnético. Claro, es la fuerza que un protón viajando en el alambre 1 siente debido al campo magnético producido por el alambre 2. Bien. ¿Qué le pareció, Carolina? Bien, profe. Ya, excelente. Entonces, imagínese, Sí. después hay que meterle los números nomás, pero ya, eso es lo más importante, entender eso. Ya. Ahí hay que ver ecuaciones. Y aquí, por ejemplo, esto, fíjese que este otro campo, ahora esto hemos visto alambre recto, pero aquí ven un alambre, este es un alambre que lleva una corriente así, antihoraria. Eso no lo hemos visto, esta es la primera vez que lo ven. Entonces, un anillo que lleva corriente así. Y le piden calcular el campo magnético en el centro. A ver, ustedes pueden descubrir qué le pasará, por ejemplo, la corriente que va para arriba aquí, ¿para dónde produce el campo magnético en el centro? ¿Puede repetir eso, profesor, por favor? Sí, porque este alambre lleva aquí una corriente. En este punto, por ejemplo, va hacia arriba la corriente. Esa corriente produce un campo magnético en todas partes. ¿Ya? Ese pedacito de corriente en todas partes. Entonces, preguntémonos, en este punto, ¿para dónde va a apuntar ese campo magnético? Hacia afuera de la pantalla. ¿Cómo sabe? Porque sí. Porque el defecto es de que vaya hacia arriba, más bien de que vaya contra el reloj cuando vaya hacia arriba. Si tomo el punto en I que está yendo hacia arriba, eso haría que en ese punto estuviese yendo hacia afuera de la pantalla. Y si pongo eso siguiendo la cosa, de No, que pero no la siga, sino eso nomás, en el puro, aquí nomás, en sí, esta. estaría yendo hacia nosotros. ¿Por qué? O sea, uno lo hace, ¿sabe cómo lo hace? Usted llega y cuando hay un alambre, usted coloca el pulgar para arriba aquí, ¿no es cierto? A lo largo del alambre, en este puntito. Usted coloca su pulgar para arriba y gira la mano, gira los dedos, en este punto. Mire, aquí vamos a hacer nos vamos a ayudar con otro dibujo. Mantengamos esta idea. Supongamos que este alambre aquí es como toda esta parte de aquí es un alambre recto hacia arriba, ¿ya? Recto hacia arriba. Entonces queremos ver el campo magnético que produce en este punto, ¿para dónde es? Entonces es como que lo que preguntamos antes, aquí recto hacia arriba, hay que acordarse, lo más fácil aquí es ver este dibujo, por ejemplo. Entonces va recto hacia arriba el alambre y en este punto produce un campo magnético que sale, ¿sí o no? Este va recto hacia arriba y en el centro ahí
sale el campo magnético, ¿cierto? Profesor, Sí. Hay eco. Alguien a lo mejor tiene dos pantallas juntas. profesor. Dígame. ¿Me escucha? Ah, sí, se escucha. Ya. ¿Cuál es su Va a pregunta? no, va a continuar. De Casi que, voy a... de que se quedó callado un minuto. no, sí, pues estoy diciendo aquí que este alambre que va para arriba, quiero ver cómo es el campo magnético en ese punto. Aquí se ve, ¿no es cierto?, dónde a la izquierda del alambre, aquí. ¿Para dónde apunta el campo magnético aquí? Hacia la izquierda. No, el campo magnético aquí viene girando y aquí sale de la página, ¿no? Y Sí. después sigue girando y aquí va hacia la derecha, aquí en esta parte entra en la página, digamos. Y así va dando la vuelta. Bueno, entonces manteniendo en mente este dibujo, veamos eso. Vamos a considerar en el dibujo que viene después un pedacito chico para arriba. Entonces, ahí está lo mismo, va para arriba y gira así. Aquí, en este otro, aquí va para arriba, pero esto está girando así en un plano vertical. Entonces va para arriba y en este punto el campo magnético sale, ahí lo están indicando con un punto. Se ve entonces cómo lo hace, cómo comprueba usted que sale de la pizarra. Sí. Coloca su dedo pulgar hacia arriba y gira los dedos. Y ahí en ese punto van a salir hacia afuera de la pantalla. Sí, sale de la... Claro, sale. Vale. Y por ejemplo, cuando vaya allá arriba, ¿qué va a pasar con el campo magnético en este punto? Si la corriente va para allá, para la izquierda. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir eso, por favor? Claro, no, ahora en este punto aquí arriba la corriente va girando va hacia la izquierda, ¿o no? ¿Está de acuerdo? Sí, va hacia la izquierda. Claro, entonces va produciendo un campo y quiero saber el campo en este punto, en el centro. ¿Para dónde apuntará el campo en el centro? También va a apuntar hacia nosotros. Sí, exactamente, también apunta hacia ustedes. Y cuando baje por aquí, También va a apuntar hacia nosotros. ya, bien. Y aquí, chequeamos estos puntos, esto también, ¿no es cierto? Sí, lo vimos. Sí, Sí. bien, bien. Entonces, fíjense que eso ya vemos que cualquier corriente donde vaya, siempre va a estar apuntando hacia afuera, en este punto, el campo magnético. Entonces, para cualquier punto. Eso es la historia de ese dibujo. Aquí se lo están explicando lo que estamos conversando. Entonces aquí usted tiene otro ejemplo donde tiene usted un anillo que aquí está en un plano como en la mesa, un plano horizontal, y la corriente va así. Y estos son los campos magnéticos que produce. Ahí tienen que chequear ustedes, o sea, dicen, ok, si quiero ver aquí para dentro de la pantalla, aquí va entrando en la pantalla. Entonces, en esta parte, ¿cómo veo el campo magnético? Tengo que poner el dedo pulgar entrando y girar los dedos. Y van a ir girando así, ¿o no? Coloque y gira. Sí, se ve. ¿Se ve? Bien, así que ahora aquí sabemos, si usted en un anillo lleva corriente, las líneas de campo magnético van a ir así. Entonces en el anillo va hacia adentro la corriente. Bueno, en el anillo hacia adentro, en este punto, la corriente va girando así, aquí entra, allá adentro de la pantalla va girando hacia la izquierda, por aquí sale de la pantalla la corriente, la dirección.
pero las partículas van girando junto con el anillo, ahí a lo largo del anillo. Aquí van girando hacia la derecha, ahí van entrando para adentro y así van. Sí, ya, se ve, Se ve. está bien. Ya, entonces, imagínense que, bueno, me he cansado ya explicando tantos dibujos, me he dedicado a explicar dibujos. Vean ese, pues mire, ese es un imán. ¿Se parece o no? El campo magnético. Sí, Ya tiene un parecido. Aquí tiene un anillo real usted, que está, lo arreglaron, ahí lo miran de arriba, parece, y gira, hay corriente por él y las limas, que son como pequeñas brújulas, se ordenan así. Así es que, bueno, después de eso, aquí hay otras cosas, otros cálculos que mezcla. Aquí está buena la discusión esta, ahí se las voy a dejar así, no la voy a explicar más. Aquí fíjese cómo el campo magnético, si la corriente va en una, como en eso, ¿cómo se llaman estos alambres que van así? ¿Como resorte? Claro, como un resorte. Entonces, yo no sé. a veces hay unas estufas que llevan así la corriente, ¿no? Entonces, si usted aquí tiene que imaginarse un poquitito, el campo magnético es complicado, pero es así como está dibujado ahí, fíjese. Eso es difícil calcularlo, pero es así. Y se llama el campo magnético de un solenoide o como de un resorte. Bien, Ya, ahí, y yo no, ya, aquí ya con eso hemos visto todas las figuras de campo magnético. Entonces, ya después hay que meterle números. Y también, ya, entonces ahora hay que devolverse. Ya, es como y pasearse por un laboratorio, pero ya han aprendido harto de la geometría y saben para dónde giran las cosas, las fuerzas que sienten, todo. Ya, entonces, bueno, yo ya estoy cansado se me echó a perder la garganta un poquitito. bien. Yo creo que deberíamos, yo por lo menos debería dejarlo hasta aquí. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario. A ver. No, yo estoy bien. ¿Y usted, Carolina? La Carolina ya se fue. Creo que se le cortó la cosa. Ya, entonces cortemos nosotros, Mateo, porque vamos a De estar... acuerdo. Se cansó, ¿no? Ah, yo la Caro. No, usted, no, yo me cansé también. La Caro a lo mejor se le cortó la luz, pero usted no, le estaba preguntando si ya se cansó también. No, sí, yo estoy bien. Sí, es que yo estoy hablando con una reunión antes que esto, así que ya mi garganta está mala. Pero Tendré que hemos avanzado. estudiar, tendré que Ahora estudiar la semana de descanso. claro. Y bueno, el viernes nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer después, entonces. Después de la semana de descanso vamos a tener que hacer una prueba. Sí. Bueno, pero hemos visto hartas cositas. Estoy Eh, seguro de eso. Échele un vistazo a los ejercicios de esto. No tan complicados, pero hay que verlo. Y ahí les doy más ideas yo el viernes a lo mejor de cuál ejercicio pueden estudiar, ¿ya? Ya, Ok, voy a bueno, desconectarme. Chao, ya, profesor. ya. Nos vemos entonces el viernes, ¿no es cierto? El viernes. Ya. ¿A las 10 o a las 12? No parece que el viernes a las 10:15. Está en el calendario, pero ahora no me acuerdo de memoria. 10:15 parece. Bien, Ya, hasta el muy bien. viernes. Hasta el viernes. Cuídese, Que lo profe. pasen. Que esté bien. Cuídese. Chao. Chao.